Muy bien. Entonces, ¿sí me escuchan todos? Por favor, alguien confirme por ahí que me escuchan. Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Figueroa y me puede decir Lisette con confianza. El día de hoy vamos a hablar sobre los últimos dos temas que tienen ustedes. A ver. Sí, voy a estar leyendo el chat. Este, cualquier cosa que necesiten, me pueden ir interrumpiendo en el chat, ¿eh? No pasa nada, no me molesto si me interrumpen. Si voy muy rápido, también me pueden decir, y si tienen dudas, con confianza. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, les digo, sobre los últimos dos temas que les faltan de ciencias de la salud, que es las conductas de riesgo y situaciones de emergencia, de nada, y también vamos a estar hablando sobre la terminología de la salud. Y en este, pues, abarcamos obviamente el concepto de qué es la salud, qué es el concepto de enfermedad y todo esto, ¿no? No sé si ya lo vieron, igual nunca está de más repasar para estos temas, ¿no? Entonces vamos a pensar con lo que son las conductas de riesgo. En este caso, permítanme, ok. En este caso de las conductas de riesgo, tenemos que tener en cuenta que el cuidado de la salud en general no solamente se va a relacionar con la búsqueda de la vida eterna ni de la longevidad. La salud lo que busca es que haya una calidad de vida. No importa cuánto tiempo estés vivo, no importa si vives 15 años o vives 60, con que tengas una calidad de vida. Esta calidad de vida, ¿cómo la buscamos? La buscamos que gente pueda lograr sus metas, sus aspiraciones en la vida, que disfrute de todas sus experiencias y para esto el organismo necesita respondernos de una forma adecuada. Entonces, la búsqueda de la salud siempre va orientada a que nosotros podamos hacer las actividades que nos gustan de una forma en la que nos sintamos bien, por así decirlo, ¿no? Entonces, las actividades de prevención son muy importantes para que los pacientes o las personas puedan llevar a cabo estas actividades que gustan. En la Organización Panamericana de la Salud, que probablemente la vamos a estar mencionando, la van a estar conociendo, que es la OPS, se considera que hay varias causas de muerte, pero las 10 primeras son conductas que pueden ser modificadas y esto es a lo que nos referimos con las conductas de riesgo. Entonces, estamos hablando de que no solamente quitamos la calidad de vida, sino que quitamos la vida misma por conductas que nosotros mismos podemos prevenir. Entonces, estas 10 causas las vamos a ir viendo, algunas no necesitan de una explicación así mayor. Vamos a comenzar con la número 1, que es el consumo del tabaco. Esta es una conducta de riesgo principal porque nos da las principales enfermedades y causas de muerte a nivel mundial, como lo es el cáncer de pulmón, y no solamente porque lo consuma la persona que se va a enfermar, sino porque a veces lo consume la persona con la que vivimos y entonces este humo lo respiramos los que no fumamos y aún así se convierte en una conducta de riesgo el consumirlo y el vivir con alguien o convivir con alguien que lo consume. La siguiente conducta de riesgo son los malos hábitos alimentarios y estos malos hábitos alimentarios se refiere a cuando una persona consume mucha comida frita y no que no tenga que hacerlo o con mucho azúcar y les repito, no que no tenga que hacerlo, sino que se basan sus hábitos en un exceso. Un exceso quiere decir que consume este tipo de comidas y además no tiene el hábito de consumir frutas, verduras, tomar la cantidad de agua adecuada, en lugar de tomar agua consume gaseosa o consume otro tipo de productos que hacen que los hábitos alimentarios sean inadecuados. La tercera es el ejercicio insuficiente. Ahora hablamos ya no solamente de que es una recomendación realizar ejercicio. Ahora el realizar ejercicio debe ser parte de la vida, debe ser algo obligatorio, aunque realmente no tenemos cómo obligar a nadie, pero debe ser algo que se incluya porque ya hay estudios a nivel mundial, yo acaba de salir uno hace como 3 días, en el que
se nos indica que el ejercicio, si no se realiza, no solamente no obtenemos los beneficios, sino que obtenemos cosas perjudiciales para nuestra salud. Pues el ejercicio insuficiente hace que nuestras células de repente no tengan la actividad adecuada, no reciban el oxígeno que necesitan, se encuentran en un estado de inflamación constante, y entonces este estado de inflamación hace que vengan otras enfermedades de la mano, como lo son la obesidad, como lo son la diabetes, la hipertensión, entre muchas enfermedades crónicas que conocemos y van a conocer. Otra de las conductas de riesgo es el consumo excesivo de alcohol. Recordemos que es saludable si una persona se toma una copa al día, de hecho dependiendo del tipo de alcohol, a veces es beneficioso, pero cuando sobrepasamos este límite, cuando tenemos excesos continuos, o no son continuos, pero una sola vez tenemos un exceso que hizo que incluso nos desmayáramos, nos bloqueáramos o acabáramos en el hospital, ya este consumo pasa a ser algo nocivo para nuestro hígado y para nuestra salud en general, porque el hígado pues te van a ir dando cuenta que es el laboratorio del cuerpo, ¿no? Hasta aquí todos me están escuchando bien, no ha habido ningún problema con la comunicación. Ok, perfecto. El siguiente conducta de riesgo es el consumo de drogas ilegales. En general es el consumo de drogas, pero como ya hablamos del tabaco y del alcohol, pues ahora nos vamos a las drogas ilegales, ¿no? Este consumo de drogas ilegales se refiere sobre todo a que las personas que las llegan a consumir no es como que la probamos una vez y ahí se acabó. Es un consumo constante, crea una adicción y esta adicción consume el cuerpo y no solamente consume lo físico, sino que consume lo emocional, lo económico, lo social, y más adelante en el concepto de salud vamos a ver que estar sano no solamente implica no tener una enfermedad física, sino implica muchísimas cosas que se engloban dentro de una persona y todo lo que necesita para desarrollarse adecuadamente en la vida. Otra cosa es la falta de vacunación. Yo creo que todos aquí tenemos nuestro esquema de vacunación, si no, vacúnense. Y este esquema de vacunación es muy importante porque aunque nosotros lo vemos como algo que se nos ha dicho toda la vida, algo que pues ya consideramos como hay algo que hacen nuestras mamás cuando estamos chiquitos, es muy importante porque vemos en pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos, que son estos pacientes que tienen las defensas bajas porque padecen alguna enfermedad que hace que sus defensas se consuman, como lo son el cáncer, como lo son el VIH en estadios descontrolados. Eh, Vemos que si no tienen alguna vacuna, es casi seguro que esa enfermedad que cubriría la vacuna los va a afectar. Y ya son enfermedades que nosotros estamos acostumbrados a ya casi no ver, porque es rara la persona que no está vacunada. Pues cuando sucede esto, a veces se pierde la comunicación entre médico y médico, médico-paciente, y nos tardamos en diagnosticarla y al momento de diagnosticarla probablemente hay tratamientos que ya no van a funcionar, tanto por cómo está el paciente, cómo se detectó, en qué estadio, etcétera. Entonces la falta de vacunación es algo muy grave porque es algo totalmente prevenible. Ya aquí en México, por ejemplo, es algo gratuito, obligatorio, todos tienen acceso y a veces no se realiza. Ok. Otra conducta de riesgo es la exposición a toxinas y venenos. Podemos encontrarla, por ejemplo, en personas que trabajan en el campo y están todo el tiempo expuestos a los pesticidas o diferentes químicos que se utilizan. También personas que trabajan en fábrica y están constantemente expuestos a humos tóxicos. Esto se puede evitar simplemente con utilizar las medidas de seguridad que debe proporcionar cada empresa, como a veces son los cubrebocas, las mascarillas especiales, a veces son, no sé, los cascos, todo este tipo de cosas que nos pueden proteger, tanto los oídos, la nariz, los ojos, todo es prevenible, ¿no? También el acceso a armas de fuego, sobre todo en todos lados, ¿no? Pero sobre todo en lugares en los que no se tiene regulado esto del control de las armas de fuego, es muy probable que encontremos, por ejemplo, aquí en México, no nos vamos muy lejos, la delincuencia organizada y el mantener armas de fuego menores de edad que ni siquiera tienen ni idea cómo usarla, pero por 100, 200 pesos van y la utilizan. Entonces, este acceso a esas armas de fuego obviamente ocasiona accidentes mortales, a veces provocados, a veces no provocados, y también es una de las principales causas de muerte, ¿no? Ya se darán cuenta en un futuro que de
10 ingresos que tengan aquí en el Hospital General de Tijuana, 9 van a ser, no 9, unos 7 van a ser por baleados. Entonces, es algo muy prevenible y es algo que pues sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los comportamientos sexuales arriesgados se refiere a prácticas sexuales en las que no se utiliza protección adecuada, prácticas sexuales en las que se omita, por ejemplo, cierto tipo de consentimiento, no puede llevar, por ejemplo, a un embarazo no deseado, un aborto clandestino y entonces la muerte de la paciente y del producto. También lo que puede suceder pues, es el contagio del VIH. El VIH actualmente es una enfermedad totalmente controlable, pero a veces las personas lo viven asintomático. Más adelante vamos a ver que no presenta ningún síntoma, que no presenta nada en su persona, que solamente ahí lo tiene y no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Entonces sí ocasiona muertes, ¿no? Muertes totalmente prevenibles. Entre otras enfermedades que pueden avanzar y se pueden complicar, como son la sífilis, como es la gonorrea, es muy raro que se compliquen, que no nos demos cuenta, pero puede suceder y es totalmente prevenible, ¿no? Y por último, lo puse aquí abajito, los accidentes automovilísticos. Se muere más gente por accidentes automovilísticos todos los días que por muchas de las causas que conocemos como las más comunes. Son cosas totalmente prevenibles. Se supone que que todas las personas que manejamos hacemos un examen, pero bueno, estas son cosas que suceden, que podemos prevenir, que podemos prever. ¿Cómo podemos reducir las conductas de riesgo? Bueno, hay que modificar o evitar los comportamientos anteriores. Esto sería pues la mejor forma de evitarlos, ¿no? Aumentando no solamente la esperanza de vida de las personas, sino también la calidad de la etapa de vida, que es de lo que hablábamos al principio. Aunque tampoco ningún control sobre la herencia y el ambiente, sí se tiene un gran control sobre un factor que afecta en la vida, que es nuestro comportamiento. Entonces, la manera de actuar dentro de nuestro entorno y con las capacidades heredadas, tiene un impacto muy importante en lo que somos. Por ejemplo, digamos que una familia tiene un historial de enfermedad cardiovascular, ya sea que tienen infartos, que tienen hipertensión, todo esto, ¿no? ¿Quiere decir que todos los integrantes van a tener algo así? Por supuesto, no. ¿Cómo lo reducimos? Lo reducimos con hábitos positivos. Estos hábitos positivos pues son el hacer ejercicio, son el ser consciente de las influencias ambientales que tiene sobre nosotros. Por ejemplo, un hábito positivo, alejarnos de personas que fuman o nosotros mismos dejar de fumar. Un hábito positivo es no consumir alcohol en exceso, es hacer básicamente todo lo contrario a las conductas que ya vimos ahorita, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Vamos a pasar a los factores de riesgo. No sé si hay alguna pregunta con las conductas de riesgo. Muy bien, entonces continuamos. Dígame. Ok, muy bien, continuamos. Entonces, los factores de riesgo son acciones o comportamientos que representan una amenaza potencial a la salud. Aumentar la conciencia de estos factores de riesgo en nuestra vida, examinar nuestros comportamientos de riesgo que vimos antes y los valores que tenemos ahorita, hacer los cambios necesarios y crear estos hábitos positivos de los que hablábamos, pues permite mejorar la salud y la calidad de vida, ¿no? Ahora, vemos aquí que les puse acumulativos. Estos factores de riesgo acumulativos son riesgos, como dice aquí, que aumentan gradualmente, pueden sumar un total mayor de lo que esperábamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si nos fumamos un cigarro, pues no es probable que nos vaya a dar cáncer. Si nos exponemos una vez al sol sin bloqueador, pues tampoco es probable que nos vaya a dar cáncer. Pero obviamente si acumulamos estas acciones, estas conductas de riesgo, si los repetimos una y otra vez, pues los efectos negativos van a llegar y van a llevar pues a una irrupción seria de la salud, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos factores que afectan a la salud. Estos factores se dividen en evitables e inevitables. Tenemos una gama de factores que deben estar presentes en el medio ambiente, que deben estar presentes en nuestra persona. Generalmente los de nuestra persona, como que nacemos con ellos, pues son los que no podemos evitar, como vemos aquí, lo genético, el sexo, la edad, pues eso sí que no lo podemos controlar, ¿no?
como ser mujeres y tener más riesgo de cierto tipo de cáncer, ser hombres y tener más riesgo de cierto tipo de cáncer también, o que lo genético venga de nuestra familia y nazca uno de nuestros hijos con una alteración como con síndrome de Down o algo así, pues es algo que no podemos controlar, ¿no? Chat, dígame, ¿podría poner la imagen anterior? Claro que sí, permítame. Ahí está. Ok, entonces, los factores que sí podemos evitar son los factores que afectan a las conductas de riesgo, que son, ya le voy a mover, ¿ok? Que son nuestro estilo de vida, nuestro ambiente, de nada, son nuestro estilo de vida, nuestro ambiente y la prevención que nosotros demos. En esto les puse aquí unos porcentajes. Estos porcentajes quiere decir qué tanto afecta en realidad nuestra salud. El estilo de vida afecta más de la mitad de lo que vamos a ver de nuestra salud, es decir, las conductas de riesgo, ¿ok? El ambiente afecta un 21% nuestro grado de salud y este ambiente nosotros lo controlamos como por ejemplo con nuestro estatus social, con nuestro nivel socioeconómico, con nuestras creencias, ya que hay ciertas creencias que nos hacen hacer cosas que atentan con nuestro cuerpo, hay ciertos niveles en los que vemos que predominan algunas enfermedades, como por ejemplo el consumo de agua sucia, el no lavarse las manos, que eso es más que del nivel socioeconómico de cada persona, pero vamos a atribuírselo al ambiente, ¿no? Y la prevención, pues es ya más centrada en medicina preventiva. ¿Qué es la medicina preventiva? Cuidarnos, comer saludable, hacer ejercicio, todas estas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a las situaciones de emergencia. Ya terminamos las conductas de riesgo, ya terminamos los factores de riesgo. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Muy bien. Ahora, las situaciones de emergencia son las situaciones que se producen de forma inesperada y requieren una actuación inmediata. ¿Qué situaciones de emergencia podemos pensar? Bueno, podemos pensar en sismos, inundaciones, actos terroristas, incendios, derrames de productos químicos. Ya si estamos en un hospital, bueno, vamos a hablar ahorita un poquito más del hospital, pero así en general, pues depende mucho ¿no? De niños, estamos quimioterapia y esta quimioterapia, emergencia, quimioterapia es nociva para quien la respire, ¿no? Entonces tenemos así estas situaciones que se nos presentan de la nada y tenemos que actuar, pero sí rápido. ¿Qué hacemos? Pero lo que nosotros perder es los auxilios. Los primeros auxilios los puede hacer cualquier persona, obviamente depende del nivel, y estos se hacen principalmente para personas que presenten un traumatismo, que inhalen algún humo tóxico, una quemadura, obviamente hay que estadificar la quemadura, ¿no? No le podemos dar primeros auxilios, así como cualquier persona, alguien que tenga una quemadura de tercer grado. ¿Qué pasa en el chat? ¿Puedes repetir lo que dijo? ¿En qué se quedaron? ¿Qué es lo que no escucharon? Ah, ok, muy bien. Sí, claro. Entonces les decía que las situaciones de emergencia son las situaciones que se producen de forma inesperada y requieren una actuación inmediata. Son estos ejemplos que tenemos aquí en pantalla: sismos, inundaciones, actos terroristas, incendios, derrames de productos químicos, derrames de sustancias que en un contenedor no producen nada, pero a la inhalación sí pueden producir una emergencia. Y entonces son situaciones en las que tenemos que actuar rápido porque son inesperadas y ponen en peligro la vida. Les decía que los primeros auxilios son auxilios que podemos dar cualquier persona, pero sobre todo, pues ya en el ambiente laboral se nos atribuyen al personal de salud. Estos primeros auxilios se dan generalmente en traumatismos, inhalación de humo, quemaduras. Dependiendo el grado de la quemadura, pues es el personal que va a atenderla.
Una quemadura de primer grado la puede atender hasta la misma persona que se queme. Una quemadura de tercer grado, lo ideal es que los primeros auxilios los proporcione a alguien que tenga conocimiento sobre cómo tratar una quemadura, porque es algo muy delicado, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Entonces, la atención temprana puede ser la diferencia, como les decía, entre la vida y la muerte, dependiendo de qué tan urgente sea esa situación, ¿no? Bueno, entonces, los pasos de paz son paz es un acrónimo para proteger, avisar y socorrer. Estos pasos lo que nos hacen es que nosotros demos una atención organizada a lo que está sucediendo en esta situación de emergencia. ¿Qué hacemos primero con alguien que tuvo una situación de emergencia? Vamos a imaginar que esta es una persona que se cayó y se golpeó la cabeza. Entonces, se golpeó la cabeza y cayó al lado de un lugar que está caliente. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a proteger. ¿Cómo protegemos? Separamos a la víctima de la gente que produjo, la situación de emergencia. Vamos a tomar a la persona, si vemos que no tiene ninguna lesión, la movemos un poquito al área caliente. Si esta persona no cayó en ningún lugar de riesgo, si esta persona se desmayó en el piso de un cuarto en el que no hay riesgo de que algo le caiga encima, de que algo lo queme, de que algo lo aplaste, entonces ahí mismo lo dejamos, no lo movemos a menos que sea necesario. Protegemos cómo, le pedimos a las personas que no se acerquen, revisamos qué es lo que está sucediendo y entonces avisamos, es el segundo paso. Avisar es llamar al servicio de urgencias, llamar a la persona, por ejemplo, si tú eres alguien que todavía no es el encargado de salud de tu área, pero presenciaste el accidente, entonces le avisas a la persona que es la que se supone debe llevar a cabo un protocolo con esta situación de emergencia. Entonces, ya que avisamos, ahora sí hay que socorrer. ¿Cómo socorremos? Checamos que la persona tenga signos vitales y siempre es en este orden. Primero vemos que el estado de conciencia de la persona, ver si está abierto, ver si está así como muy confundido o ver si definitivamente está inconsciente. Lo siguiente que hacemos es checar la respiración de esta persona, ver que esté respirando bien y que no tenga alguna dificultad para respirar, que no se le ponga moradita su boca, que no se le pongan moraditos los dedos, que no se le estén jalando las costillas, que no esté boqueando, como le decimos coloquialmente, todo esto, ¿no? Y finalmente revisamos el pulso. Ya si vemos que es una persona que está inconsciente, como que no vemos que respire muy bien, pues nos acercamos a su muñeca, con los dos deditos, índice y medio, lo colocamos en la muñeca y ahí es donde vamos a sentir nosotros si la persona tiene pulso o no. Si sentimos pulso ahí, excelente. Si no sentimos pulso ahí, no pasa nada. Nos vamos a ir al cuello, justo debajo de la mandíbula, y vamos a tocar con los mismos dos deditos. Ahí es donde tenemos que sentir pulso, aunque no sintamos en la muñeca. Si no sentimos pulso ahí, entonces comenzamos con un protocolo que toda persona, sea del personal de salud o no lo sea, debería conocer. Obviamente no sucede porque no vivimos en una comunidad utópica, pero lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Hacemos un vistazo rápido al soporte básico de vida. ¿Cómo es el soporte básico de vida? Bueno, todo empieza porque vemos que la persona está inconsciente, no respira y resulta que no tiene pulso. Entonces, la persona no tiene pulso, nosotros lo primero que tenemos que hacer, aunque suene tonto, es decirle, ¿me escuchas? ¿Estás bien? Si la persona no contesta, si la persona no respira, si la persona no reacciona, intentamos hacer un estímulo doloroso. ¿Cómo? Le podemos tallar un poquito donde tiene su esternón, en el pecho, en el huesito del pecho, para que sienta dolor y abra los ojos. Le podemos tallar, dar un pellizconcito, tampoco se va a pasar. La persona no reacciona, ok, entonces vamos a comenzar a dar RCP. Yo espero aquí que todos sepan dar RCP, si no, no pasa nada, podemos buscar un videito, yo les voy a decir rápido cómo está la situación, ¿no? Entrelazamos nuestras manos, nos colocamos en el centro del pecho de la persona, con nuestros brazos y espalda recta, empezamos a asumir el pechito de la persona aproximadamente unos 5 centímetros. Entonces, mientras nosotros hacemos esto, que es lo más importante, vamos a ver a una de las, siempre cuando hay una persona inconsciente, hay un montón de gente alrededor, ¿no? Entonces vemos a una de las personas y le decimos, tú, por ejemplo, persona de la chamarra roja, tú, Jorge, si no sabemos su nombre, tenemos que ubicar bien a la persona y decirle,
llama al servicio de emergencias y pide que traigan un DEA. Un DEA es un desfibrilador externo automático. Todos los servicios de emergencia tienen un DEA. Van a encontrarse que en UABC, por ejemplo, hay un DEA. En ciertas plazas comerciales muy grandes hay un DEA. Estos DEAs lo que hacen es que cuando llega la persona que lo sabe utilizar, coloca las paletas y es un desfibrilador. Es cuando todos dicen despejen, se alejan todos y le da una descarga eléctrica. Entonces, mientras esto sucede, comentándoles de una vez que tenemos como ambulancias para todo Tijuana y va a tardar mucho en llegar la ambulancia, nosotros lo que tenemos que hacer es dar compresiones, y de repente intentar pasarle oxígeno. Ahí está, uy, medio densa la situación porque esto de la respiración boca a boca ya no se usa, ¿no? Entonces, como ya no usamos esto de la respiración boca a boca, pues sí es muy importante que tengamos por ahí algún dispositivo, que si alguien lo conoce, pues ese alguien sea el que le dé la respiración, porque no sabemos cómo que podemos pasar por ahí. En un mundo ideal tenemos un dispositivo con el que le podemos dar la respiración, damos 30 compresiones, 2 respiraciones, 30 compresiones, 2 respiraciones. Si la persona que está dando compresiones empieza a cansar, muy importante que cambie con alguien más, porque es más importante la calidad de las compresiones que solo darlas, ¿ok? Y ya eventualmente va a llegar la ambulancia y los paramédicos van a hacer su trabajo y lo logramos probablemente. Ese nada más es un vistazo muy rápido a lo que tenemos que hacer. Ustedes pueden estudiarlo, pueden buscar el BLS, pueden buscar el ACLS. Aquí les voy a escribir BLS o ACLS. Y en esos ustedes pueden encontrar el algoritmo para soporte básico de vida. Y ahí van a encontrar muchísimo más que hacer en esta situación de emergencia, ¿no? No creo que les pregunten esto en el examen, pero como es algo muy básico, puede que venga alguna otra preguntilla. Muy bien. Y como les pongo aquí, estamos preparados para lo básico, tenemos que tener todos en cualquier lugar de trabajo, casa, escuela incluso, pero pues eso ya no depende de ustedes. Un botiquín de primeros auxilios que tiene que tener las cosas que les pongo por aquí, tómenle una fotito. Principalmente, pues que tenga tijeras, pinzas, apósitos estériles, que son las gasas, adhesivos, parchecitos oculares. Yo le agregaría a todo esto una cremita antibiótica y una cremita para quemaduras, que es la sulfadiacina de plata o el sufrexal. Muy bien. Y respecto a otra decía que considera la Secretaría de Salud de un accidente como el que ya comentamos, pues tenemos emergencias hospitalarias, que es una situación de riesgo dentro de un hospital. Se presenta generalmente en los pacientes, pero también se puede presentar en el personal y pone en peligro su vida. ¿Qué puede suceder? Una infección nosocomial. Un nosocomio es un hospital. Entonces, una infección hospitalaria que empiece con un paciente, resulta que una enfermera no se lavó las manos y fue con el otro paciente y luego con otro, y pues nada, no se fue la infección por todo el hospital. Otra cosa que puede suceder es una estancia prolongada de un paciente hace o favorece que se genere una infección en ese paciente. La sobrepoblación, que es algo que tenemos mucho aquí en México, tener las camas juntas, tener a los pacientes en sillones, tener pacientes en espacios donde no deben ir y entonces ahí mismo entre todos se contagian, ¿no? Y tener personal o equipo insuficientes, que también es algo que súper sucede aquí en México, pero pues lamentablemente por ahorita no podemos hacer nada al respecto. Básicamente nuestros hospitales, pero ese es tema de otra clase, ¿no? El bioterrorismo es una liberación intencionada de agentes biológicos o químicos que puede poner en peligro la vida y pues esto también es una emergencia de salud, los desastres naturales como pueden ser las inundaciones, los sismos que generan que las personas queden en situaciones en las que su salud se ve vulnerable, tanto porque en el mismo momento, no sé, quedaron debajo de un escombro o están atrapados en un lugar en lo que todo está inundado alrededor, o más adelante cuando es una situación que afecta a toda la ciudad y entonces se interrumpe la cadena de alimentos y entonces estos escasean y obviamente no pueden llegar a la población con menos recursos y se dan otro tipo de emergencias como lo son la de la falta de alimentos, como vemos generalmente
en zonas de África, en donde es una zona de guerra. Pues como es una zona de guerra, no permiten que pasen ni siquiera las donaciones altruistas y las personas están en una situación de emergencia alimentaria, ¿no? Y ni la ONU ha podido intervenir. Los brotes de enfermedades e infecciones emergentes, pues obviamente tenemos el super ejemplo del COVID, del cual yo creo que probablemente les hagan alguna pregunta por ahí. Ese es un real. Y la exposición a agentes químicos o radioactivos que denoten de manera oportuna y adecuada va a representar para la ciudad, para la área, por ejemplo, cuando por ahí en playas derraman algún químico y dicen, y aún así las personas tienen que controlar la situación de bola si no quieres que personas puedan tener alguna situación, ¿no? Y con eso terminamos las situaciones de emergencia, las conductas de riesgo y los factores de riesgo. Este es su momento para hacer preguntas, si tienen alguna, y si no, continuamos. Por favor, háganmelo saber en el chat. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora sí con la verdad que a mí personalmente me parece uno de los temas más importantes del examen porque he estado revisando los simuladores y vienen muchas preguntas como de este tipo, entonces sí les recomiendo que tomen sus anotaciones, sea uno de los temas que aparte de verlo el día de hoy, ustedes lo estudien, lo practiquen, de verdad que los conceptos básicos se los van a aprender de volada, pero la terminología médica es otro mundo y para la terminología médica sí es muy importante que ustedes escriban, que ustedes repasen. Generalmente, a ver, ¿qué pasó? ¿Alguien Disculpe, levantó su manita por ahí? buenas Dime. tardes. ¿Cuándo van a Hola. activar los simuladores? Los simuladores estamos trabajando en ellos para darles las respuestas correctas y lo mejor que puedan tener. Eso se los va a poder decir el profe Gastón más adelante, pero por ahorita les voy a poner unas preguntitas al final como para que vayamos practicando como tipo un simulador chiquito. Ok, muchas gracias. Es que pues ya en 4 De semanas nada. y uno quiere practicar, pero sí está Claro que bien. sí, lo entiendo. Muy bien. Entonces les decía, aparte de contestar esto de los simuladores y así, pues es muy importante que, les digo, hay pocas cosas que realmente en el área de la salud tienes que aprenderte de memoria. O sea, va a parecer que son mucho, pero para todo hay aplicaciones, para todo un truquillo por ahí, pero la terminología es la base para que tú puedas aprenderte tantas cosas de memoria. Entonces, esto sí es memoria, es práctica, se les va ser bien complejo tal vez al inicio, ya que después lo van a hablar como si nada. Entonces, vamos a comenzar con qué entendemos por ciencias de la salud y aquí me gustaría que cualquiera de ustedes me diga qué entienden por ciencias de la salud, qué es las ciencias de la salud. Pueden escribir, pueden hablar, pero alguien dígame, sin buscar en Google, no sean tramposos, qué entienden por ciencias de la salud. Nadie. Muy bien. Pues bueno. Las ciencias de la salud son las disciplinas que proporcionan los conocimientos adecuados para la prevención de enfermedades, promoción de la salud y el bienestar tanto del individuo como de la colectividad. El objetivo de las ciencias de la salud, se los puse por aquí, es el estudio e investigación para la adquisición de conocimientos sobre la salud y enfermedad y la aplicación de los mismos. Las ciencias de la salud son todas las carreras que tocan algún punto de la... No es solamente medicina, es también es el deporte, es la odontología,
Recordemos que la medicina, bueno, la salud más bien es un conjunto de muchas cosas. Ahorita, de hecho, lo que sigue es que ustedes me digan qué entienden por salud. Entonces, esto sí me gustaría porque independientemente de lo que vayan a estudiar, todos van a tener algo relacionado con la salud. Entonces, para ustedes, por ejemplo, para ti, Paulina, ¿qué es la salud? Claro que sí, ahí está. Ok, ¿el estén? A ver, tenemos por aquí. Aldo, para ti, ¿qué es la salud? Salud física, mental y social. Perfecto, Paulina. Es cuando una persona está Carla, bien para ti. física y psicológicamente. Ok, muy bien. Perfecto, Aldo. Luis, bienestar mental, físico y social de un individuo. Excelente. Todas sus respuestas muy bien. Entonces, la salud, según OMS, en efecto, es el bienestar físico, mental y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. La salud ha sido definida por muchas personas muy importantes en el ámbito tanto de la vida. Por ejemplo, tenemos a Dubos que nos dijo que él definía la salud como el estado de la adaptación al medio, que también es algo muy interesante que vamos a ver ahorita, y la capacidad de funcionar en mejores condiciones en este medio. O sea, no podemos estar bien si estamos en un lugar en el que vivimos bien, si estamos en un medio al que no nos podemos adaptar. Y ese es un concepto muy importante que siempre hay que tener en cuenta tanto para el examen como para el resto de la vida, ¿no? Tenemos otro personaje en la medicina que se llama San Martín y él lo definió como algo así como un estado variable fisiológico de equilibrio y de adaptación de todas las posibilidades humanas. También la salud se ha definido como el equilibrio dinámico con el ambiente. Esto ofrece las mejores posibilidades para desenvolver todas las capacidades que el ser humano posee. Entonces, la salud no solamente se ve como no estar enfermo, la salud se ve como un valor, como una característica, como una cualidad. Nosotros pensamos en alguien saludable y generalmente pensamos en alguien que es feliz. Entonces, no solamente tenemos que considerar eso, sino que hay parámetros como que nosotros podemos medir para saber si esta persona tiene salud. Obviamente va a depender del enfoque en el que nosotros, perdón, va a depender del enfoque en el que nosotros estemos cuestionando qué es la salud. Y por ejemplo, tenemos el enfoque ecológico que les pongo aquí. El enfoque ecológico dice que el individuo vive en un grado de adaptación a su ambiente. Entonces, básicamente, que nos dice que cuanto más adaptado al ambiente se encuentre el individuo, mejor va a ser su estado de salud. Otra forma de decirlo puede ser que la salud y la enfermedad no existen, sino que son grados de adaptación al ambiente. O sea, no podemos decir, tú estás enfermo y tú no, aunque tenemos ciertos parámetros que nos hacen pensar que sí, sino que podemos decir, tú estás en un grado de adaptación adecuado, entonces podemos decir que estás saludable, y tú como no estás muy adaptado, tal vez hay cosas que te faltan para llegar a un estado óptimo de salud, ¿no? Em, También tenemos el enfoque clínico y pues, su nombre lo indica, ¿no? Toma en cuenta el estado clínico del paciente. Ahora sí mide un grado de salud o enfermedad dependiendo de si el paciente tiene signos o síntomas que nos orienten a que esté sufriendo de algún padecimiento. Si estos no existen, hay enfermedad y si no existen, se considera sano al individuo según el enfoque clínico. Pero recordemos, como dice el título de esta diapositiva, que el ser humano no solamente es un cuerpo. ¿Ok? El ser humano es un ente, como ustedes dijeron, que tiene una mental, una parte física, una parte social y todo esto va a influir en cómo está. Entonces, esto, el enfoque clínico es cuestionable toda vez que sabemos que una persona puede estar en una fase asintomática, simplemente como hay, pues ahora el ejemplo del COVID, en periodo de incubación o que simplemente es una enfermedad que a veces muestra síntomas y a veces no.
y pues en realidad se encuentra enferma, aunque nosotros la veamos como si tuviera todas sus esferas completas, ¿no? Entonces, aunque existen varias definiciones, no hay una coincidencia plena, por lo que nosotros vamos a intentar quedarnos con este de aquí, que es, con este aquí, que es la definición de la OMS, ¿no? Es un estado completo, bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez, ¿ok? Y bueno, el término bienestar puede considerarse equivalente a que hay una adaptación dinámica. Nos sentimos nosotros bien cuando estamos adaptados al medio físico, biológico, social. Sin embargo, el hombre se encuentra en un medio dinámico. Entonces, a veces vamos a decir, uy, estoy, pero sí en mi punto máximo. Y a veces podemos estar en la misma situación de la vida, pero cambia el ambiente y entonces ahí es donde se empieza a deteriorar esto que consideramos la salud, ¿no? Entonces, el hombre siempre va a estar luchando cuando este ambiente cambie por mantener un equilibrio. Y a ese equilibrio que busca el hombre se le conoce como homeostasis. La homeostasis es la tendencia de los organismos a mantener constante su medio interno. Todos los órganos del cuerpo van a participar, ya hablando como de lo físico, en la homeostasis. Y gracias a muchos sistemas de control que tenemos, todas las estructuras trabajan en armonía. Y ustedes se van a ir dando cuenta cuando obviamente en la UABC que nuestro cuerpo es una máquina que funciona perfectamente, perfectamente. Y con una sola cosita que salga mal y que el cuerpo no se dé cuenta y le elimine de volada, porque hasta tiene mecanismos de eliminación, todo se nos puede echar a perder en un segundo, ¿no? Que es lo que más adelante vamos a ver ya en las clases de premedicina como el estado de choque. Entonces, está muy bien el paciente y resulta que tuvo una pérdida de sangre masiva, entonces se le fue líquido, entonces ya todo el cuerpo se nos va para abajo y es cuestión de 1 o 2 horas que si no lo reponemos, ahí quedó todo nuestro estado de salud mental, físico, social, todo, ¿no? Entonces el cuerpo, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es enfermedad? Bueno, ¿alguien por ahí que me puede decir qué es la enfermedad para ustedes? Por ejemplo, Carla, ¿me puedes decir qué es la enfermedad para ti? O Sofía, ¿nos puede decir qué es la enfermedad? Muy bien, continuamos entonces. Ok, perfecto. Muy bien. Dice Carla como algo que daña o perturba el cuerpo. Pues sí, en efecto la enfermedad, ay, una disculpa. La enfermedad es cualquier estado que perturbe el funcionamiento físico o mental de una persona y afecta su bienestar. Dicho en otras palabras, es la pérdida de equilibrio dinámico del que estábamos hablando que mantiene la composición, estructura o funcionamiento del organismo. Entonces, hace algunos años, por una sola causa, desde esta zona tenía que encontrar qué lo había producido, cuando ahora vemos pues que hay muchas cosas, ¿no? El concepto se ha ido modificando porque la enfermedad de presentarse como resultado de cuestiones biológicas, como algo, pues todo lo que vimos de riesgo, ¿no? Algo genético, una conducta de riesgo, la edad, sexo, a veces todavía no conocemos la causa de por qué se produce, por ejemplo, el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial y todavía no sabemos qué lo produce. Entonces, sabemos cómo se produce, pero no por qué. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, la enfermedad es el concepto con el que se quiere dar de la enfermedad. Es un estado que perturba el funcionamiento físico o mental de una persona y afecta su bienestar. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Porque ya vamos a pasar a terminología de la salud.
y esto nos va a llevar la hora que nos resta. Muy bien. Si por ahí les surge alguna pregunta, nada más me avisan. Entonces, la terminología, perfecto. La terminología de la salud es el vocabulario y el uso de los médicos. Les decimos términos médicos, pero realmente se usan todas las carreras de la ciencia de la salud. Todas las ramas del ser humano, no sé, la historia, la antropología, cualquier rama que estudiamos tiene su propia terminología, necesidades de comunicación, de expresión, para informar conceptos, para comunicarse entre los colegas y para comunicar aspectos como concernientes a las enfermedades y a los padecimientos y todo esto, ¿no? Entonces, la medicina pues es una de las actividades más antiguas del hombre. Se tienen datos de la medicina desde que se tienen datos de la existencia mismo, ¿no? Entonces se desenvuelve en un lenguaje especial que muchas veces vamos a pensar que es difícil entenderlo, comprenderlo, y a veces podemos pensar que este lenguaje es como si estuviéramos estudiando otra lengua, ¿no? Porque de repente salen palabras bien extrañas. Pero realmente ustedes van a tener un semestre en la Escuela de Terminología de la Salud. No creen que lo van a aprender todo ahorita, pero vamos a intentar aprender lo más básico para que no sea fácil entender el examen y no sea fácil entender como la vida. Es muy importante, bueno, yo considero que es uno de los temas más importantes para su examen, porque a lo mejor, ya más adelante vamos a ver como enfermedades y esto, pero a lo mejor ustedes de repente dicen, no manches, o sea, no tengo ni idea de en qué momento vimos esta clase, no me acuerdo de este concepto, no me acuerdo qué significa, pero la magia de la terminología de la salud es que con que ustedes sepan qué significa la palabra o por qué compone la palabra, ustedes pueden imaginarse un montón de cosas de lo que está hablando esa palabra. Y ahorita les voy a explicar como un ejemplo bien padre. Entonces, para empezar, importante saber que hay dos conceptos muy importantes en esta materia, que es la etimología. La etimología es la ciencia que se ocupa de estudiar el origen de las palabras, la razón de su existencia, de su significado y de su formación. Otra definición de etimología podría ser que es la especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras consideradas en dichos aspectos, ¿no? Y por otro lado tenemos la terminología médica. Esto se entiende como el conjunto de términos o vocablos propios de la medicina, los cuales son usados muy a menudo como los odontólogos, los farmacéuticos, los bioquímicos, enfermería, los fisioterapeutas, todo en la parte, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Bueno, ya les vengo diciendo desde el inicio de la clase porque es importante, porque amamos la terminología médica, pero pues es importante familiarizarse, con esto, porque al entender la terminología médica, el estudiante y el profesional va a ser capaz de pensar con más precisión en términos médicos. ¿Qué es lo que les digo? Ustedes estudian esto. Sí, claro que sí. Aquí está. ¿Qué es lo que les digo? Ustedes estudian esto y van a poder responder muchas preguntas del examen que no sean de terminología, pero que tengan términos que a lo mejor son como la clave. Aquí recordarles que el examen de admisión es algo que se basa mucho en la lógica. Obviamente se basa en los conocimientos, obviamente es muy importante estudiar antes del examen, pero se basa muchísimo en la lógica y en cómo estructuramos nosotros el pensamiento. A veces, aunque parezca una pregunta muy sencilla, leerla dos veces no está de más. A veces, aunque sea una pregunta que digo, no entiendo ninguna de estas palabras, la volvemos a leer y encontramos una palabra clave. Por ahí les tengo un ejemplo de una palabra clave. Entonces, ¿por qué más es importante? Bueno, es importante porque podemos comunicarnos más efectivamente con los profesionales de la salud. Esto va a tener una relación, pues, con el futuro,
del paciente nosotros no utilizamos los términos adecuados, podemos confundir a quien le estemos presentando a nuestro paciente o nuestra situación y que se haga algo totalmente equivocado con el paciente. Entonces es muy importante que nosotros sepamos comunicarnos en este tipo de términos para poder dar la atención adecuada, ¿no? Y pues otra cosa es que unificamos el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando unificamos el conocimiento, hacer cosas maravillosas solamente si sabemos hablar. Los objetivos que tiene la terminología médica son tres principalmente. Todos estos objetivos son para facilitar su aprendizaje. Hay que comprender los términos médicos, sobre todo entendiendo que estos términos médicos es como la definición tal cual, pero la raíz podemos modificar dependiendo si es mucho o poco, si está arriba, abajo. Ahorita vamos a verlos, no se me estresen. Y los sufijos, que es como lo que va al final de la palabra, que también nos ¿en dónde estaba? Para repetirles. ¿Me escuchan? Ah, ok, muy bien. Entonces, les decía que los objetivos de la terminología médica son tres principalmente, que son estos en pantalla. La clave para comprender estos términos va a consistir en que analicemos como las partículas que componen la terminología médica, que son las raíces, los prefijos y los sufijos. Yo creo que ya todos conocemos como el concepto de un prefijo o un sufijo, pero ahorita vamos a ver cómo los aplicamos a la medicina. La base de la terminología médica son el griego y el latín. Entonces vamos a encontrar que son lenguas muy antiguas. Entonces, esperar que muchas de las palabras, sino todas las palabras, tienen una base en esto, porque no importa si nosotros hablamos en inglés, en español, en francés, en alemán, estos términos se van a utilizar mundialmente y vamos a poder expresar mejor la medicina y entender la medicina. Entonces, el primer objetivo es simplificar el lenguaje. Cada término médico, tal como ocurre en otras áreas del conocimiento humano, caracteriza un objeto, indica una acción o representa una síntesis de una idea o de un fenómeno. También los términos médicos pueden definir un proceso conteniendo en sí muchas veces una frase grandota. Entonces, les decía que les voy a dar. Uno de los términos que vemos aquí en la pantalla es colecistectomía laparoscópica. Entonces, nosotros nos vamos a comunicar con un colega y le vamos a decir, ay, ¿sabes qué? A esa paciente de allá le hicimos una colecistectomía laparoscópica. Y ahorita son palabras que suenan bien así, pero se van a dar cuenta de que es algo súper fácil de entender. Entonces, nosotros, al decir colecistectomía laparoscópica, nos ahorramos decirle a la persona, le realizamos a la paciente una operación para retirar la vesícula biliar por un proceso que no necesita abrir la pared abdominal. Se utiliza un equipamiento de video laparoscópico. La laparoscopía es una técnica, no sé, que utiliza una pequeña cámara de televisión que se introduce por el ombligo. Observamos en una pantalla de televisión lo que está pasando, bla, bla, bla. Entonces, toda la explicación de que es una de que le quitamos la vesícula por medio de ciertas herramientas, nos lo ahorramos cuando conocemos la terminología médica y le decimos a nuestro colega, a esa paciente le hicimos una colecistectomía laparoscópica. Entonces, vamos a ver más adelante que una de los prefijos es cole, que cole significa vesícula biliar. Cistectomía pues significa, bueno, el sufijo tomía significa que extrajimos, entonces extrajimos la vesícula biliar. Láparo es la pared abdominal, entonces laparoscopía significa que abrimos la pared abdominal
Y laparoscópica significa que abrimos la pared abdominal, pero solo con una cámara, y entonces ya entendemos que la cámara es un método muy poco invasivo. Ahorita suena muy confuso tal vez, pero conforme vayamos practicando estos términos, vamos a entender que es algo que ustedes van a hablar así como hablan el español, o mejor a veces. Entonces, el siguiente objetivo es que haya una precisión en el significado de las palabras. Cada término empleado debe tener un solo significado, una definición propia acertada para la comunidad científica, a lo contrario de la lengua literaria, conocemos que las palabras pueden tener un montón de definiciones dependiendo del contexto de la frase, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay palabras que nosotros usamos que depende del tono en el que lo digas es lo que significan, pues aquí no. Aquí dices una palabra y solo significa una cosa y ya. Y por ejemplo, tenemos el ejemplo de gingivitis. Gingivo es un prefijo o una raíz a las encías. Y el sufijo itis significa inflamación. En cualquier contexto, itis significa inflamación. Y en cualquier contexto, gingivo significa encías. Entonces, si decimos gingivitis, no hay equivocación, nos estamos refiriendo a las encías están inflamadas. ¿Ok? Y el siguiente objetivo y último objetivo es el intercambio científico entre los países con diferentes idiomas. Es facilitar el intercambio de información entre los países por la utilización de términos que son comunes en todos los idiomas. Y les puse aquí unos ejemplos. Por ejemplo, espleno es la raíz griega. Y espleno significa vaso, vaso en español, ¿ok? Entonces, nosotros al vaso le decimos así en México, pero por ejemplo, en inglés le dicen solín, en francés pues le dicen de otra forma y en alemán también. Entonces, si nosotros quisiéramos decirle vaso a alguien que no habla como español nativamente, pues no nos va a entender. Ya utilizamos la raíz espleno y entonces, si lo dices en español, que quitas que retiras el vaso, dices una esplenectomía. Y si lo dices en inglés, dices an splenectomy. Entonces, ya tú estás viendo que aunque cambia un poquito, por ejemplo, mi en vez de mía, sabes a qué te refieres, que estás utilizando la base del griego y del latín, no estás utilizando lo que se hace en cada idioma, ¿no? Aquí tenemos esplenomegalia, que megalia vamos a ver fijo, que indica que algo está más de lo normal, entonces esplenomegalia, pues aquí en China va a ser que el vaso está aumentado de tamaño, ¿no? Y esto puede suceder con otras palabras, por ejemplo, espondilitis, spond se refiere a las vértebras. Decimos que se refiere a inflamación. Entonces, espondilitis es una vértebra inflamada. Y espondilomalas, spond, seguimos, se refiere a las vértebras. Esa es la raíz, esa nunca cambia. Y malasia se refiere como a un ablandamiento. Entonces, espondilomalacia, tú se lo dices a quien sea que hable terminología médica y vas a ver que se refiere a que una vértebra está como ablandadita. Le dices espondilitis, pues una vértebra está inflamada. Le dices es una que está como deformada o destruida, entonces ya vas a ver que una vértebra está deformada o destruida. ¿Alguna duda de esto? Vamos a ir viendo más palabras, pero nada más es así como algo general. Muy bien. Entonces, ahora tenemos nociones y definiciones. Y es lo que ya les he estado mencionando, de raíz, los prefijos, los sufijos, pero aquí les puse la definición de cada uno para que no se me vayan a perder, ¿no? Entonces, los términos médicos son, el dije, del griego, del latín, están construidos en base a los sufijos, raíz, términos compuestos y otras cositas que vamos a ver ahorita. Entonces, cada palabra en castellano, en español, estar formada por una raíz, que es una palabra que permanece, suele agregarse al de la palabra, ¿no? Entonces,
raíz, elemento nuclear primitivo, reeducadas. Por muy bien. ¿Sí me escuchan? Ah, muy bien. ¿En qué nos quedamos entonces? Ok, aer es una raíz. Entonces, nosotros hablamos de aeróbico, estamos hablando de algo que requiere oxígeno o para sobrevivir, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver más ejemplos de todas, ¿ok? No se me vayan a estresar. Luego, un radical es una de la palabra que no tiene sufijo ni tiene prefijo. O puede estar añadido, tampoco está añadido deshidratación, y ese es como el radical, ¿no? Y apendicitis, si le quitamos el itis, queda apen, radical es muy parecido a la raíz, de hecho puede ser su propia raíz, entonces no pasa nada, nada más a veces se modifica poquito, pero sigue siendo la base, pues el radical también. Tenemos luego los prefijos, que son elementos o partículas que se anteponen al radical o raíz, mostrando el sentido de la palabra. Se origina en su mayoría de preposiciones que son una o más sílabas que comienzan con una palabra. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de deshidratación, pues ahí el prefijo es des, ¿no? Que quiere decir menos, o sea, que no está hidratado, ¿no? O sea, pérdida de agua, por decirlo de alguna forma. Finalmente tenemos en esta diapositiva, ¿no? Tenemos los sufijos, que son elementos o partículas que se posponen, o sea, que se ponen después al radical para la formación de
derivados de la misma palabra. Por ejemplo, pues uno que ya hemos estado viendo, itis, ¿no? Que puede ser apendicitis, espondilitis, total, que el itis es el sufijo y ya sabemos que nos indica inflamación. Esto se los repito mucho porque yo creo que les van a preguntar esto. Muy bien. Otras como definiciones importantes que tenemos por aquí son los términos compuestos. Este es un vocablo formado por la composición de dos o más voces simples que pueden escribirse intercalando o no un guión. Por ejemplo, cuando decimos, ahorita les voy a enseñar como que es el anterior, posterior, pero si decimos antero, posterior, por ejemplo, en una radiografía, nos referimos a que la tomen básicamente de atrás, de adelante para atrás. Entonces ahí estás juntando dos palabras para dar a entender qué es lo que queremos, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Luego tenemos los epónimos. Los epónimos están intentando eliminar de las ciencias de la salud, sin embargo, va a ser inevitable que se topen con un montón de epónimos. Los epónimos son el nombre de una persona o de un lugar que designa un pueblo, una época, una enfermedad. Lo más común pues, en las ciencias de la salud es la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser cuando alguien se rompe el radio en el brazo, se le llama también fractura de Coles. Y Coles es el que la descubrió o el que la nombró, pues. Bien, no sé, por ejemplo, tenemos unas glándulas por ahí que son glándulas como del sistema urinario y del sistema genital, pero las descubrió Morgagni, entonces les llamamos glándulas de Morgagni. Y así tenemos, por ejemplo, triadas que nos indican que hay como problemas en la sangre y se llama triada de Virchow, porque Virchow la descubrió. Eso es un epónimo. Luego tenemos los acrónimos, que son las siglas con las que pronunciamos una palabra. Por ejemplo, hace ratito que les decía del DEA, el DEA es un acrónimo porque realmente es un desfibrilador externo automático. Entonces, para no decir todo eso, le decimos DEA. Tenemos, por ejemplo, el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, pero en vez de decir todo eso, pues decimos RCP y ya. Y tenemos la onomatopeya, que es una imitación o recreación del sonido de algo en el vocablo que se forma para significarlo. Por ejemplo, una onomatopeya muy común es la garganta, que la garganta se llama así porque al hacer gárgaras, pues suena gargar, entonces pues decidieron ponerle garganta. Y esto también es totalmente válido, ¿no? Y es parte de la terminología médica. Entonces, vamos a pasar a ver algunos ejemplos de la terminología médica. No sé si antes de los ejemplos alguien tenga alguna duda sobre los conceptos, los términos. Si es así, pueden levantar la mano, lo pueden escribir en el chat con confianza, ninguna pregunta es tonta. Si necesitan que repita algo o les ponga otra diapositiva, con confianza. Y si no, continuamos. Muy bien. Entonces, era acrónimo. Ok, acrónimo es una palabra que está formada por las siglas de varias palabras más largas o de una frase más larga. Por ejemplo, RC es un acrónimo para reanimación cardiopulmonar. Todos en el ámbito médico, o sea, nadie dice reanimación cardiopulmonar, todos decimos RCP. Por ejemplo, decir DEA, todos decimos DEA, nadie dice desfibrilador externo automático. ¿Sí? ¿O necesitan más ejemplos? Entonces, sí, los acrónimos es como una abreviación, nada más que es una abreviación de un conjunto de palabras. Porque, por ejemplo, tú puedes abreviar una palabra como, a veces decimos aprox en vez de aproximadamente. Y eso, si por ejemplo quisiéramos decir, ¿qué les gusta? Un acrónimo. Por ejemplo,
que quisiéramos decir, como el que les dije hace ratito de paz, que eran 3 pasos y cada paso como la primera letra. Entonces ahí sí que era proteger, avisar y socorrer. En vez de decir, hay que hacer un protocolo paz para no decir las 3 palabras, ¿ok? Entonces es como una abreviación de un conjunto de palabras. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora sí a los ejemplos. Les recomiendo tomar una foto, tomar un ejemplo con eso. Todas las palabras que les ponga aquí, mi recomendación es que las vean en su computadora y para casi todo tiene que ser de lógica, pero en esta ocasión sí hablamos de memorizar porque no hay otra forma de aprenderlo. No hay otra forma de aprendernos palabras más que darles un poquito de sentido, pero no les podemos dar sentido si no sabemos cuáles son, ¿no? Entonces, para empezar les puse unos ejemplos de raíces. Las raíces recordemos que es como la base de la palabra, lo que no se va a modificar, que se va a convertir en un radical, que puede modificarse una letrita, pero eso es todo. Tenemos aquí el primer ejemplo que les dije de aero, que es aire. Tenemos también lo que es varo. Varo es presión y, por ejemplo, a veces podemos hablar de un varotrauma. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un traumatismo ocasionado por la presión. Por ejemplo, cuando un pulmón explota porque tiene mucha cantidad de que le llamamos neumotórax. Si fue por presión, se dice que fue un neumotórax por barotrauma. Entonces, eso es, ¿no? Tenemos rimo o cromato, es color o mancha. Por ejemplo, aquí era grimo, me parece. Por ejemplo, cuando hablamos de cromatografía, pues estamos hablando de una ciencia que estudia los colores, ¿no? ¿Okay? Electro, pues es electricidad, y por ejemplo, cuando hablamos de un electrocardiograma, estamos hablando, ahí tenemos algo bien interesante, que es una conjunción de varias palabras. Cardio es una raíz y electro también. Entonces aquí estamos juntando dos raíces para decir que queremos ver la electricidad del corazón, y grama es como una gráfica o algo que se está representando. Entonces, cuando hablamos de un electrocardiograma, estamos hablando de la actividad eléctrica del corazón representada, en este caso, en una hoja, que es como nos enseñan un electrocardiograma. Es luz. Entonces, de una persona fotosensible, estamos diciendo que es una persona sensible a la luz. ¿Ok? Sono es sonido. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una sonografía, nos estamos refiriendo también a un ultrasonido, porque ya más adelante ustedes van a saber que un ultrasonido, aunque nosotros lo vemos como una imagen, realmente es pues la conjunción de varios ruidos que hacen que podamos ver esta imagen. Entonces, cuando decimos un ultrasonido, pues estamos utilizando la raíz de sono. También tenemos termo, que significa temperatura. Y, por ejemplo, cuando tenemos un termómetro, pues metro es medición. Entonces, un termómetro nos indica la medición de calor, ya sea alta o baja, ¿no? Crono es tiempo. Entonces, por ejemplo, decimos que un paciente no se encuentra cronológicamente orientado cuando no está orientado en el tiempo en el que se encuentra. Adeno es una glándula. Entonces, esto es muy importante porque adeno también es un ganglio. Y vamos a ver en las ciencias de la salud que vamos a hablar mucho sobre adenomegalias. Y las adenomegalias son los ganglios grandotes. Y a ustedes, ya que estén en la universidad, les van a llegar muchas veces y les van a decir, ay, fíjate que tengo un ganglio. Pero eso es algo que todos tenemos. Y ustedes van a poder expresarse con este tipo de palabras cuando, por ejemplo, alguien les diga, ay, fíjese que tengo un ganglio, por favor, pregúntele a su profesor doctor si es algo malo. Ustedes no van a llegar con el doctor a decir, ay, alguien me dijo que tenía un ganglio. Van a llegar y van a decir, ah, fíjese que mi familiar tiene una adenomegalia. Y él va a saber a qué se refiere. ¿Okay? Morfo es la estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de morfología,
pues hablamos de la forma. Cito es la célula, por ejemplo, la citología, pues estudia las células. Histo es un tejido y tenemos la materia en medicina que es histología y estudia los diferentes tipos de tejidos del cuerpo. Tenemos retículo, que es la raíz para hablar de redes. Y por ejemplo, si ustedes alguna vez ven por ahí que algo es reticuliforme, quiere decir, forme es forma, retículo es red, entonces tiene forma de red. Muc es moco. Entonces si decimos, ay, él tiene un tapón mucoso, pues eso yo creo que es algo que todos sabemos, aunque no sepamos terminología médica, pues el paciente tiene un hidro, es agua o algún líquido, por ejemplo, cuando hablamos de hidrocefalia, cefalia, cabeza, hidro es agua o líquido, en este caso se refiere al líquido cefalorraquídeo, entonces el paciente con hidrocefalia tiene el encéfalo o el cerebro lleno de líquido. Cali es potasio y vamos a ver que podemos hablar de hipocalemia o hipercalemia. Cali es el potasio, hemia es en la sangre, hipo es poco. Entonces, hipocalemia es poco potasio en la sangre. Hipercalemia es mucho potasio en la sangre. ¿Okay? Como todas estas cosas tienen una explicación, cuando lo empezamos a estudiar es muy sencillo, nada más es cuestión de que empezamos a razonar qué significa cada prefijo, sufijo y raíz, y vamos a tomar las palabras que nos dé la gana, ¿no? Y ya le tomo foto, les voy a dejar más en cuestión del tiempo a continuar, ¿ok? Quiero alcanzar a que vean. Tenemos los prefijos, aquí también los prefijos nos indican, como ya vimos antes, déjenme ver si puedo poner por ahí, aquí, como vemos aquí, ¿no? Otro bueno por aquí, ay, aquí no se prefijos, pero pues prefijos, la palabra es antes de, post es de, por ejemplo, a veces podemos decir precardíaco y quiere decir que es algo que sucedió antes de donde tenemos el corazón. Ay, disculpen, se volvió a salir. Entonces, déjenme les vuelvo a partir por aquí. Ya casi tenemos, chicos. No se me desesperen. Tenemos estos, bueno, ejemplos, tomen screenshot. Recuerden escribirlo en sus libretas o en donde sea que estudien para que se les pegue con más, ¿no? Tenemos otros importantes como oligo, que es poco o escaso, pan, que es todo, esper, que es a través de, y tenemos estos colores que en medicina es el leuco es blanco, ciano es azul y eritro es rojo, que se escribe con X, que es como amarillo. Les voy a pasar al final tiempo unos recursitos
para que ustedes puedan seguir estando. Meten por ahí alguna página de libros o de recursos como imágenes de Google o así, pueden encontrar short más de prefijos. O sea, yo aquí les puse un montón y no es ni la mitad de todo lo que pueden encontrar. Hay términos médicos, entonces tampoco se me van a estresar. Les más importantes, entonces si pueden estudiar más, perfecto. Si no, con estos espero que les sea suficiente. ¿Ok? Los sufijos son muy importantes porque nos ayudan un montón para los signos y síntomas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, algia, que es como el principal, que es dolor. Nuestros pacientes siempre vienen por dolor, entonces la raíz para, decimos, el paciente tiene mialgias, a él le duelen los músculos. Artro es para las articulaciones, entonces el paciente tiene artralgia, le duelen las articulaciones. Céfalo es para la cabeza, entonces aquí en la cabeza podemos decir cefalgia o cefalea, que es como otra variación, y también estamos hablando de dolor en la cabeza. Podemos decir lumbalgia, y el prefijo para la zona lumbar, para la espalda, pues ya sabemos que le duele. Y bueno, tenemos también, se repetido muchísimo, tenemos logia, es estudio tratado, por ejemplo, biología, etología, es el estudio de las palabras, biología, la biodiversidad, etc., ¿no? Toma, que es una tumoración, por ejemplo, un timoma es una tumoración en el timo, un carcinoma es una situación de cáncer en la que encontramos un tumor y así, ¿no? Osis es una alteración, por ejemplo, la artrosis es una alteración en las articulaciones, que ya luego vamos a conocer, que también presenta deformidad, pero por ahorita saber que hay una alteración en el sistema al que el sufijo que se utilice sea osis, ¿no? Apatía es una enfermedad, entonces, por ejemplo, nos acordamos que glándulas dice adeno, entonces si decimos que tenemos una adenopatía, ya no estamos hablando solamente de que el ganglio se puso grandecito o algo así, sino de que al haber una adenopatía hay una enfermedad en el ganglio. Por ejemplo, podemos decir cardiopatía, recordando que cardio es corazón, entonces cardiopatía, ¿no? Tenemos también mucho en los niños, por ejemplo, que tienen hidrocele. Pues es una hernia de hidro es líquido, entonces una hernia de líquido. Luego tenemos onfaloceles, también relacionado con hijos. ¿No? Megalias, ya se las he dicho varias veces, es un agrandamiento. Ay, miren, aquí repetí oma sin querer, una tumoración. Ragia es un flujo profuso. Entonces, por ejemplo, si hablamos de hemo, que es la sangre, y decimos hemorragia, pues es un flujo profundo de sangre, ¿no? Tenemos iatría, que es algo que usamos mucho aquí en las ciencias porque es un campo de la medicina. Entonces, por ejemplo, pediatría, pedia son niños, iatría es campo de la medicina. Entonces, el campo de la medicina que estudian los niños. Sí, pues sí, es la mente. Pediatría es el campo de la medicina. Entonces, el campo de la medicina que estudia la mente y sus trastornos, obviamente, y así, ¿no? Tenemos también ectasia, que es una dilatación. Por ejemplo, bronquiectasia, hablamos de que los bronquios de los pulmones, pues se hicieron así dilatados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de hemólisis, se destruyeron las células de la sangre. Y tosis también, por ejemplo, tosis es la caída de algo. Cuando hablamos de tosis palpebral nos indica varias enfermedades y quiere decir que los párpados se ven caídos. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta, es un momento. Si alguna no les queda claro, es un momento. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos aquí el cuerpo. Los órganos del cuerpo principalmente el coronal. Tenemos también otro, pero ese no lo usamos tanto. Entonces, el sagital, vemos que está partidito aquí en la como si la abrimos de izquierda y derecha, ¿no?
Y el coronal, llegamos a pero a la mitad atrás enfrente. Entonces, en base a esto, cuando nos referimos al paciente, por ejemplo, pues el paciente toma en la pierna, o sea, vemos que anterior es enfrente, el coronal, este amarillito que está aquí, o sea, anterior a este plano, quiere decir que está enfrente de este plano y es en la pierna derecha, o sea que tendría la mancha por aquí. Si yo les dijera, tiene una mancha al plano, en la parte de atrás de la mano, pero de algo medial, decir que está más cercano al plano sagital. El plano sagital es esta línea que nos parte a la mitad como verticalmente.
Ok, chicos, volví a mi celular porque se está yendo mucho el internet. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Les voy a poner aquí la cámara como hacia mi compu. Ajá, permítanme. Ok, aquí estoy. Hola. Entonces, aquí está. ¿Sí ven todos ahí la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, les voy a poner las preguntas, cómo respondemos a los reactivos del examen. Obviamente, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber, ¿ok? La primera pregunta que les voy a poner por aquí, déjenme se las pongo así acostadita, miren. Ok, nombre que reciben los agentes que causan las enfermedades. Entonces, si alguien tiene la pregunta, me la puede decir, me la puede escribir, perdón, la respuesta. Y si no, me pueden preguntar así como, ay, ¿cómo le contestamos aquí, no? B, muy bien, son los patógenos. En caso de que estuviéramos bien nerviosos en el examen y dijéramos, no manches, no me acuerdo cómo se llama, hay que recordar nuestra terminología médica y pensar, pato quiere decir enfermedad. Microorganismo es un organismo chiquito porque micro quiere decir pequeño. Hongos, pues ni al caso. Entonces, patógenos es lo que nos queda y es en efecto la respuesta correcta. Permítanme cambiar la diapo. Ok, perdón. Entonces, la siguiente pregunta. Una persona con otitis tiene un problema en su, esta raíz no la vimos, pero ustedes díganme si alguno sabe qué significa otitis o qué significa la raíz oto. Y de una vez díganme qué significaría para ustedes otitis. Si alguien sabe por ahí. Se vale buscarlo si La quieren nariz. y así se les queda más grabado. No es la nariz. Ah, bueno. Está... Es la B del oído, ¿no? Así es. Entonces, les voy a dar una retroalimentación. La nariz es naso, el oído es oto y el cráneo éfalo. Entonces, es el oído. Y entonces, si el oído es oto, ¿qué quiere decir la palabra otitis? Chan, chan, chan. Ahí, aquí en el chat. Exactamente, inflamación en el oído. Muy bien. Y por último tenemos aquí, según la OMS, así es, inflamación del oído. Según la OMS, la definición de salud es, a ver, respóndanme por acá, ¿qué es la respuesta a esta pregunta? Los leo. Así que, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? A, B o C. ¿Qué piensan ustedes? La A, ¿no? Exactamente. Entonces, recordemos que la OMS nos dice que la salud, así es la A, es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Ok? ¿Por qué no es la B? Porque no nos habla de todos los, como lo que engloba la salud, ¿no? Nada más nos habla de ejercer funciones. ¿Por qué no es la C? Porque nos habla solamente de estar libres de enfermedades y no nos habla del bienestar mental y social. ¿Ok? Aquí tenemos otra preguntota que dice, la hipocalcemia es un trastorno que se caracteriza por... A ver, díganme por ahí cuál es la respuesta. Los voy a dejar que lean. Perdón, dice hipocalemia. Una disculpa. Hipocalemia. La B. Ok, por ahí nos dicen que la ve. ¿Alguien más?
hipocalemia. ¿A qué les suena? Vamos a recordar que hipo es bajo. Y en efecto, aquí nos dicen todas baja, baja, baja. ¿Ok? Ahora, calemia, recordemos que se refiere al potasio. ¿Ok? Entonces, no es calcio, porque calemia no se refiere al calcio. Es la No es C. temperatura, así es. No es temperatura, porque la temperatura, acuérdense que se dice termo. Y entonces es la C, una baja cantidad de potasio en la sangre. Muy bien. Ok. Si alguien tiene litiasis, tiene un problema y aquí nos tenemos que poner a pensar. A ver, los huesos, bueno, primero vamos a empezar a pensar en la raíz de la palabra. Lit significa piedras y ustedes lo van a ver ahí cuando vean los screenshots que tomaron y cuando lo anoten otra vez, van a ver que la raíz es lit y asis o is es la condición. Entonces hay una condición de piedras, ¿no? Ahí fue donde Carla se nos adelantó, pero sí, así es las vías urinarias. Y la lógica que vamos a utilizar para contestar este tipo de preguntas es, ok, si litiasis es una condición de piedras y yo no sé qué es, pero sé que son piedras, pues no puede haber piedras en los huesos. Nunca he escuchado de piedras en el intestino, pero sí he escuchado de piedras en las vías urinarias. Entonces, si aquí me está hablando de piedras, pues yo creo que es las vías urinarias, ¿no? Recuerden, no pasa nada si ustedes no saben cómo se trata una litiasis, qué se hace. Con que ustedes sepan la raíz de la palabra, ya podemos imaginarnos a qué se refiere la pregunta en el examen. Por acá tenemos nombre que reciben los microorganismos que pueden liberar micotoxinas. Entonces, aquí no tenemos idea, ¿no? Pero vamos a utilizar la terminología médica para decir mico es una raíz y es una raíz que se refiere a un tipo de microorganismo. ¿A qué microorganismo? Estudiar nuestros prefijos y sufijos y vamos a darnos cuenta que mico se refiere a los hongos. Entonces, ustedes conociendo la palabra, no importa todo lo que dice la pregunta, ustedes ya saben que mico es un hongo. Y como mico es un hongo, pues no es ni bacterias ni virus. ¿Ok? Son hongos. Déjenme ver qué pusieron por acá. Muy bien. Luego tenemos la meningitis es una enfermedad que afecta al... No. En esta última, no. Es la B. Es la B, porque mico es hongos. ¿Sí? Muy bien. No se olviden de tomarle screenshot por ahí a las preguntas, ¿eh? Está bueno. Muy bien. Entonces, la meningitis, regresando, es una enfermedad que afecta a, y tenemos las vías respiratorias, el cerebro, las vías urinarias. Para esto nosotros, como ya estudiamos terminología, vamos a ver que itis es una inflamación y mening es una raíz para meninges y las meninges están en el cerebro. ¿Ok? No se preocupen si ahorita no saben eso porque no hemos visto los aparatos y sistemas. Pero las meninges están en el cerebro y están inflamadas. Entonces es una enfermedad que afecta al cerebro. ¿Ok? La respuesta es la B. Muy bien. Luego tenemos nombre de la célula principal de los riñones. Y nosotros, cuando estudiemos los riñones y estudiemos nuestra terminología en casa, que ya van a tener estudiada para la siguiente clase, vamos a saber que riñón en la terminología médica es nefro. Entonces, ahí ya va a ser muy fácil saber que la nefrona, pues es de los riñones, porque el hepatocito es del hepa, que es el hígado. El condrocito es de las articulaciones. Entonces, lo que nos queda es la nefrona, que es de los riñones. Hay que estudiar mucho esas raíces, chicos. A ver, aquí esta va a estar bien fácil porque ya les dije qué significa mico. Entonces, la micología es el nombre que recibe el estudio de...
Así es, Luis, de los hongos. Así es, de los hongos. Muy bien. Entonces ya, esto de mico no se les va a olvidar, como espero que no se les olviden las demás que van a repasar. Tómenle foto, escríbanlas, repásenlas. Todas las preguntas son muy parecidas en cuanto a la terminología, ¿ok? Tipo de medicamento utilizado contra la temperatura corporal. No tenemos, chicos, ni idea de cómo se llaman los medicamentos. En la vida hemos leído el nombre de los medicamentos, pero sabemos terminología médica. Entonces, para empezar, ya vimos que todos empiezan con anti. Anti quiere decir en contra de. Y ya nada más nos ocupamos a ver cuál es la raíz de la alta temperatura corporal, del fuego o del calor. Histamínico no es, porque histamínico es de la histamina, que es un liberador como de alergias y estas cosas, ¿no? Inflamatorio, pues es algo inflamado, entonces no es contra la temperatura. ¿Qué nos queda? Antipirético. Piros es es la raíz para el calor o la alta temperatura. Entonces, cuando nosotros ya estudiamos terminología médica, ya vamos a saber que antipirético, pues es contra la temperatura alta o contra el calor. ¿Ok? Un ejemplo de homeostasis puede ser, ya les dije que es la homeostasis, así que me espero a que la lean y me contesten. Muy bien, Sofía y Frida, Carla, Luis, perfecto. La homeostasis, recordemos que es el constante intento de mantener el equilibrio, de adaptarnos a las condiciones y mantenernos saludables. Entonces, el sudor que genera el organismo para enfriarse en caso de altas temperaturas en el ambiente, hace que podemos bajar la temperatura corporal y mantener nuestra homeostasis corporal. La muerte de un paciente no es porque si morimos es que no hubo homeostasis, y una persona que escucha voces a causa de esquizofrenia, pues no, esa es una enfermedad, ¿ok? Y hay enfermedad si no hay homeostasis. Muy bien. Ok. Ay, se está trabando. Ok. Déjenme ver aquí el chatcito. Muy bien. Ahora, tenemos esta pregunta según la OMS, de salud incluye. A ver, respóndanme por ahí. La A. ¿Quién dijo por ahí la A? Recordemos que la salud no solamente es la A, o sea, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino como bien dijeron por ahí en el chat, es bienestar físico, mental y social. Y recordemos la definición, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Ok? Hay que repasar esa definición mucho, mucho. Ay, no. No te preocupes, con que no quedes en el examen, todo bien, todo bien. Muy bien. Si alguien tiene dermatitis, tiene un problema en... La piel. Perfecto, eso, la Ya piel. tocaba, ya. Ya tocaba, ya tocaba. Muy bien, que eso venga en el examen. Entonces, derma es la raíz de piel. Ojos, tiene varias por ahí raíces que les dejo de tarea. Cara también es algo así como más facial. Entonces, la piel es derma. ¿Y qué es dermatitis? Entonces, a ver, si ya sabemos que derma es piel, ¿qué es dermatitis? Inflamación en la piel. Eso, muy bien, perfecto. Sí, inflamación en la piel. Entonces, la otalgia es un síntoma que se caracteriza por, ya vimos hace rato qué significaba oto, y ya vimos también por ahí en los sufijos qué significaba algia. ¿Qué es la otalgia? La A. La A.
Exactamente, dolor en el oído. Así es. Oto significa oído y algia significa dolor. Entonces, cosquilleo es otro sufijo que van a estudiar. El rostro es otra raíz que van a estudiar. Nariz, recordemos que es naso. Irritación es otra cosita por ahí que también van a tener que estudiar. Todo lo tienen en los sufijos que les puse por ahí. Recuerden que también pueden buscar sufijos y prefijos, aparte de los que yo les puse, esperando que les sirvan mucho, mucho los que les puse por ahí. Tipo de medicamento utilizado contra el vómito. Este es muy parecido al de la temperatura. Anti, pues es contra, ¿no? Y todos empiezan con anti. A ver, vamos a usar la lógica por aquí porque no vimos cómo se decía vómito. Entonces, La A. tusivo, pues es tos. Entonces, ese lo descartamos, ¿no? Porque no es tos. Histamínico, acuérdense que quedamos que histamina es algo que se libera con las alergias. Entonces, ni al caso, ¿no? El vómito. Entonces nos queda emético. Y resulta que emético es la raíz de emesis, que es vómito. Entonces, un antiemético es algo contra el vómito, ¿ok? Si no estudiaron la raíz, no pasa nada. Si ustedes se saben una raíz que era tos, porque por lógica sabemos que tos es tusivo, pues la descartamos de volada, ¿no? Y nos quedan dos opciones. Entonces, de esas dos opciones, alguna nos va a tener que sonar siempre. Ahorita tal vez no les sonó porque acabamos de ver el tema, pero ustedes repasando las palabritas esas que vimos van a ver que por supuesto que se van a acordar. ¿Ok? Y eso fue todo, chicos. Estas fueron las preguntas que teníamos por el día de hoy. Recuerden estudiarlas, repasarlas y repasar sus palabras, ¿ok? ¿Les queda alguna pregunta o alguna duda? No, profe, muy buena clase, la verdad entendimos. Es todo, se la rifó. Gracias. Qué bueno que les gustó. Cualquier duda nos la pueden hacer llegar a través de los medios de comunicación que tengan aquí con el profe y con mucho gusto se les respondemos, ¿ok? Recuerden que la perseverancia es la base del éxito, entonces hay que estudiar, estudiar y repasar para que a todos les vaya súper bien. Estoy segura de que así va a ser. Cuídense mucho y pues los que vayan a premedicina nos escuchamos la siguiente semana aquí mismo, ¿ok? Sí, ok, muchas gracias. Disculpe, ¿cuándo van a subir esta clase a la plataforma de YouTube? Ay, eso se lo tendríamos que preguntar al profe Gastón, ¿ok? Está bueno, Pero yo yo le espero que muy pregunto. pronto. Sí, ok, Ok. gracias. Cuídense mucho. Bueno, Nos vemos luego. bye compañeros y compañeras y compañeres y doctora. Ya, bye, ya, ahí, ahí, ¿cómo le hago? Ah, ¿cómo me salió?